Ahora que tu esposo se ha ido, llora si lo necesitas, empaca tus cosas y no regreses. Esas fueron las palabras de mi nuera durante la cena, y mi hijo solo asintió con esa sonrisa vacía, como si todo ya estuviera decidido. Esta casa nunca fue realmente tuya, de todos modos. No dije ni una palabra. Me fui esa noche. A la mañana siguiente pasé por el banco, y la cajera me saludó como si nada hubiera cambiado. Quédate conmigo hasta el final y dime desde qué ciudad estás viendo esto. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Sin Hilario, el comedor se sentía hueco. Esa mesa grande de caoba donde solíamos apretarnos en los días festivos y cumpleaños de pronto se veía demasiado ancha, demasiado pulida, demasiado vacía, incluso con 3 de nosotros todavía sentados ahí. No podía dejar de mirar la silla que él solía ocupar, esperando ver esa sonrisa suave, escuchar su respiración tranquila. Apenas había pasado una semana desde que lo enterramos. Una semana desde que estuve frente a su tumba, tratando de entender cómo 32 años podían desvanecerse en un pedazo de tierra y silencio. El duelo se me pegaba como ropa mojada, haciendo que cada movimiento se sintiera lento y pesado. Más allá del asesinato de las papas, dijo Ivonne, con una voz lo suficientemente filosa como para dejar marca. Nunca fue cálida conmigo, pero esta noche su frialdad venía con filo. Me temblaron los dedos al alcanzar el tazón. El funeral me había drenado más de lo que imaginaba. A mis 71 años, pensé que estaba preparada para esto, pero nada me preparó para el dolor callado que me siguió a cada rincón. Matías, de 43, se sentaba entre nosotras como un árbitro que ya sabía de qué lado estaba. Casi no me miraba, con los ojos clavados en su esposa como si necesitara su permiso para hablar. El mismo niño que una vez se metía a mi cama después de una pesadilla no podía ni sostenerme la mirada. «El servicio fue hermoso, ¿no crees?», dije, tratando de suavizar el silencio. «A tu padre le habría encantado ver a tanta gente». Ivonne dejó el tenedor, lento y con intención. «Sí, bueno, de hecho eso es justo lo que necesitamos hablar contigo, reina». Su tono me apretó el estómago. Los miré a los dos, buscando algo de calidez, alguna señal de que todavía éramos familia. En vez de eso, vi estrategia en los ojos de ella y duda en los de mi hijo. «¿A qué te refieres?», pregunté, aunque ya tenía ese presentimiento en el estómago. Ivonne enderezó la espalda como siempre lo hacía cuando estaba por soltar algo como si fuera ley. Ya lo había visto antes, cuando explicó por qué Matías no podía venir de visita, por qué las fiestas tenían que ser a su manera, por qué todo tenía que girar alrededor de ella. «Matías y yo hemos estado hablando», dijo, con esa voz empapada de falsa preocupación que usa cuando está por quitarte algo. «Ahora que Hilario ya no está, esta casa va a ser demasiado para ti». Parpadeé. ¿Hablaba en serio? ¿Demasiado? He cuidado esta casa por más de 30 años. Conozco cada escalón suelto, cada tubería que gotea. «Exactamente», dijo ella, esa máscara de cortesía resbalándose apenas. «Estás envejeciendo. Una casa de este tamaño cuesta mucho mantenerla. Matías y yo creemos que lo mejor sería que te mudaras a un lugar más manejable». Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Mudarme? Esta era mi casa. Hilario y yo construimos nuestra vida entre estas paredes. Aquí creció Matías. Finalmente, él habló, apenas un susurro. «Mamá, Ivonne tiene razón. El mantenimiento se va a poner difícil». «No soy una inútil, Matías», dije, con la voz quebrándoseme en la garganta. «Y esta casa, tu padre y yo trabajamos toda la vida por ella. Cada rincón de este lugar tiene parte de nosotros». La expresión de Ivonne se endureció. «Pues los recuerdos no pagan la luz ni el predial». «Sé razonable, reina». La miré directo, a esta mujer que poco a poco me fue borrando de la vida de mi propio hijo durante los últimos 15 años. La misma que convenció a Matías de que las cenas de domingo conmigo eran demasiado estresantes, que los días festivos debían ser justos, lo que siempre terminaba significando más tiempo con su familia. «¿Qué estás tratando de decir?», pregunté.
aunque ya sentía la respuesta formándose en el estómago como un bloque de hielo. Creemos que deberías considerar una de esas comunidades bonitas para retirados, dijo Yvonne, con esa voz empapada de un entusiasmo que apenas escondía la condescendencia. Un lugar con actividades, con gente de tu edad. Sería mucho mejor que andar sola por esta casa tan grande y vacía. Volté a ver a Matías, rogando por alguna señal de que no estaba de acuerdo con todo esto. Matías, ¿de verdad estás diciendo que debería vender la casa en la que creciste? La casa que tu papá y yo... Tiene sentido, mamá, me interrumpió sin mirarme a los ojos. Y la verdad, Yvonne y yo necesitamos el espacio. Hemos estado hablando de hacer crecer la familia, y esta casa tiene mucho potencial. Sus palabras me golpearon como un balde de agua helada. No se trataba solo de echarme, querían la casa en la que Hilario y yo nos dejamos el alma, cuarto por cuarto, durante más de 30 años. Ahora que él ya no está, ¿se supone que debo llorar, empacar y desaparecer? El tono de Yvonne dejó caer la farsa de golpe. Nada de amabilidad fingida. La casa nunca fue realmente tuya. Soltó la palabra suegro en español como si no significara nada, como si no estuviera echando a la madre de su esposo de su propio hogar, sino botando cachivaches. Matías levantó la mirada entonces. Por un segundo, vi algo titilar en sus ojos, duda, tal vez culpa, pero luego sonrió y asintió. Tienes razón, mamá. Esta casa era de papá. Ahora es mía. Tú solo vivías aquí. Todo mi mundo se inclinó. Solo vivías aquí, como si 32 años de matrimonio, de construir una vida y criar a un hijo, se redujeran a nada más que estar de arrimada. Ya veo, dije, de algún modo manteniendo la voz firme. Pero por dentro todo se rompía. No solo el corazón, también la idea que tenía de mi propio hijo, la idea que tenía de esta familia. Me puse de pie, con las piernas apenas sosteniéndome. Voy a necesitar algo de tiempo. 2 semanas, soltó Yvonne de inmediato. Eso debe bastar para encontrar un lugar y coordinar la mudanza. 2 semanas, ni 2 meses. Ni siquiera el tiempo necesario para llorar en paz y pensar qué hacer. Solo 2 semanas para desarmar toda una vida. Matías por fin me miró a los ojos, y lo que vi me cortó más que el odio. Fue indiferencia, fría, vacía, absoluta. Es lo mejor, mamá, dijo, como si él necesitara creerlo más que yo. Ya lo verás. Subí las escaleras hasta el cuarto que compartía con Hilario, cada paso más pesado que el anterior. El cuarto todavía tenía el aroma de su loción. Sus lentes de lectura seguían en el buró, justo donde los dejó la noche antes de que su corazón se detuviera. Me senté al borde de nuestra cama y me quedé mirando mi reflejo en el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada parecía mayor de 71 años, con el cabello plateado sin vida, los ojos azules vacíos por la pérdida. En 2 semanas me vería obligada a dejar ese cuarto, el mismo donde le dije adiós a Hilario apenas hace 7 días. Tendría que meter en cajas 32 años de matrimonio y entregarle las llaves a un hijo que acaba de decirme que nunca pertenecía aquí. Pero mientras me sentaba ahí en la oscuridad creciente, algo empezó a brotar debajo del dolor. Debajo del shock, algo pequeño y firme comenzaba a tomar forma, una resolución callada, terca. Hilario siempre había manejado el dinero, pero me enseñó a ser meticulosa y a no pasar por alto la letra chiquita. A partir de mañana, yo me haré cargo. Iba a llamar al banco y empezar a averiguar exactamente qué era mío, porque si Matías e Yvonne pensaban que podían sacarme de esta familia sin que yo dijera nada, les esperaba otra cosa. El primer paso era entender exactamente qué había dejado Hilario y para quién era. La luz de la mañana se veía diferente a través de las ventanas de la cocina mientras me sentaba sola en la mesa del desayuno, a la mitad de mi segunda taza de café. Habían pasado 10 días desde aquella cena horrible, y la casa se sentía como si solo estuviera esperando a que yo me fuera. Matías e Yvonne ya habían venido 2 veces a medir los cuartos y hablar de remodelaciones como si yo no estuviera ahí. Ayer escuché a Yvonne al teléfono con un contratista, pidiendo cotizaciones para cuando se mude la vieja. Esos 10 días los pasé como en un sueño,
moviéndome por la casa en piloto automático, ordenando cosas e intentando ignorar el nudo que se me hacía en el estómago. Pero esa mañana por fin me sentía lista para encargarme de lo que Hilario hubiera esperado que yo manejara. El camino al Banco del Sol tomó unos 15 minutos, por calles que había recorrido durante décadas. Ese trayecto lo hice con Hilario por más de 20 años. Él entraba y se ocupaba del dinero mientras yo me quedaba en el carro. Siempre fue muy reservado con nuestras finanzas, no porque no confiara en mí, sino porque decía que era una cosa menos de la que yo tenía que preocuparme. Ahora sí que me hubiera gustado haberme involucrado más. La señora Camargo, la gerente del banco, me recibió con esa compasión medida que la gente guarda para las viudas recientes. Señora González, lamento mucho lo de Hilario. Era todo un caballero. Siempre preguntaba por mis nietos. Gracias, Leticia. Él siempre hablaba bien de usted también. Me acomodé en la silla frente a su escritorio, apretando el bolso en mi regazo. Necesito entender cómo estamos financieramente. Hilario se encargaba de todo, y la verdad no sé ni por dónde empezar. Leticia asintió levemente. Su expresión se suavizó. Claro que sí, déjeme revisar sus cuentas. Se volvió hacia su pantalla, tecleando con rapidez. Unos segundos después, levantó un poco las cejas. Vaya, dijo. Se me hundió el estómago. ¿Hay algún problema? Por un momento pensé que Matías e Ivonne ya habían tocado nuestras cuentas. No, no es eso, solo que hay más de lo que esperaba encontrar. Empecemos con la cuenta corriente conjunta que usaban usted y Hilario. Imprimió un estado de cuenta y me lo deslizó. El saldo no era enorme, pero sí lo suficiente para vivir con cabeza fría por un buen tiempo. Sentí una oleada de alivio. Al menos no me habían dejado sin nada. También hay una cuenta de ahorros conjunta, continuó Leticia entregándome otro papel. Esta vez la cantidad era mucho mayor, lo suficiente para mantenerme a flote durante años si fuera necesario. ¡Qué bien!, dije, sintiendo que los hombros se me relajaban un poco. Hilario siempre se aseguró de que ahorráramos. Sí, dijo Leticia, aunque seguía mirando la pantalla con el ceño fruncido. Muy ordenado. Pero señora González, estoy viendo unas cuentas más que habría que aclarar. Algunas están a su nombre solamente. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste todo con Hilario? ¿A mi nombre?, dije, confundida. No tiene sentido. Hilario se encargaba de todo. Leticia seguía tecleando, los ojos fijos en la pantalla. Parece que hay 4 cuentas más. 2 certificados de depósito, una cuenta de mercado monetario y, esto es interesante, una cuenta fiduciaria abierta hace 5 años. Me daba vueltas la cabeza. No lo entiendo, dije. Hilario nunca me habló de nada de esto. ¿Tu esposo alguna vez te comentó algo sobre la situación con tu familia? A veces los clientes abren cuentas separadas para protegerse. La pregunta me golpeó de lado. ¿Protegerse de qué? No entendía. Leticia se detuvo, claramente midiendo sus palabras. Cuando hay situaciones familiares complicadas, como preocupaciones por herencias o presiones externas, algunas personas toman precauciones para asegurar que su pareja esté bien económicamente. Pensé en cómo había estado actuando Hilario estos últimos años. Cómo empezó a fijarse en los gastos de Ivonne. Cómo se quedaba callado cada vez que Matías mencionaba problemas de dinero. Cómo insistía en encargarse solo de todo lo del banco. Nunca dejaba que Matías lo acompañara, ni siquiera cuando nuestro hijo se ofrecía. ¿Y estas otras cuentas?, pregunté en voz baja. Leticia sacó más hojas de la impresora. El primer certificado de depósito se renovaba cada año desde hacía 7 años. El segundo se había abierto 3 años atrás. La cuenta de mercado monetario había estado recibiendo transferencias de nuestra cuenta conjunta. Poco a poco, $50 por aquí, 50 por allá, pero había sumado bastante. Me pasó las impresiones. Los números se me hacían borrosos en el papel. No eran ahorros pequeños para emergencias. Era dinero de verdad, suficiente para comprar una casa, para vivir bien durante años. ¿Cómo podía ser? Yo nunca firmé nada. Nunca. En realidad, sí lo hiciste, dijo Leticia con un tono suave.
mientras alcanzaba una carpeta. Tu nombre está en todos los documentos. Parece que Hilario te trajo a firmarlos. Probablemente te dijo que era algo rutinario, del banco o del seguro. Miré el formulario que me pasó. Ahí estaba mi firma, fechada, con testigos. No recordaba haberla firmado, pero las fechas me llamaron la atención. Una era el día que vinimos a actualizar nuestra dirección después de que cambiaron los números de la casa. Otra cuando cambiamos a una nueva cuenta de cheques. Nunca me dijo que estaba firmando realmente, susurré. Suele pasar, dijo Leticia con cuidado. Algunos esposos se guardan los detalles para no preocupar a su pareja, y legalmente todo está en orden. Esas cuentas están a tu nombre. Trataba de entenderlo. Mientras Matías e Ivonne andaban midiendo mi cocina y hablando de remodelaciones, tratándome como algo que había que quitar del camino, yo tenía dinero del que ellos ni siquiera sabían. Hay algo más, añadió Leticia, su voz ahora más suave. La cuenta fiduciaria que mencioné ha estado recibiendo transferencias de una cuenta empresarial durante los últimos 5 años, el Fideicomiso de Construcciones Landa. Esa era la empresa de tu esposo, ¿verdad? Sí, pero Hilario la vendió cuando se jubiló. Matías dijo que la venta apenas alcanzó para cubrir las deudas. Leticia volvió a mirar su pantalla. Según nuestro sistema, esa cuenta empresarial sigue abierta. Ha habido depósitos regulares, seguidos de transferencias a tu fideicomiso. Señora González, creo que es momento de que hable con el contador de la empresa. Aquí hay más de lo que parece. Salí del banco como en un sueño, con la bolsa llena de papeles y hojas impresas. En lugar de irme a casa, me metí al estacionamiento de una cafetería y me quedé sentada en el coche, revisando todo lo que Leticia me había dado. Los números eran claros. Sin decirme nunca una palabra, Hilario se había pasado años asegurándose de que yo estuviera bien. Cada cuenta, cada inversión, cada fideicomiso había sido construido para mantenerme de pie, sola. Y mientras leía los estados del fideicomiso, empezó a formarse un patrón. Los depósitos coincidían con cada una de las visitas de Matías en los últimos 5 años. Las sumas más grandes siempre venían después de esas veces en que le había pedido un poco de dinero a su papá o cuando Ivonne mencionaba los problemas económicos que tenían. Resulta que Hilario le había estado dando efectivo a nuestro hijo, pero también había estado apartando una cantidad igual, o tal vez mayor para mí. Como si supiera que algún día yo necesitaría mantenerme por mi cuenta. Mi celular vibró con un mensaje de Matías. Mamá, Ivonne encontró una agente inmobiliaria para poner la casa en venta. Podemos empezar a mostrarla la próxima semana. Espero que estés avanzando en encontrar un lugar. Me quedé viendo el mensaje. Luego volví a mirar los estados de cuenta que tenía sobre las piernas. Matías e Ivonne estaban tan seguros de sí mismos, tan convencidos de que tenían el control. No se daban cuenta de que los planes que habían hecho estaban construidos sobre algo que no entendían del todo. Mañana llamaría al contador del negocio. Necesitaba saber exactamente qué más había dejado Hilario. Y luego vería qué hacer con el hecho de que mi esposo me había querido lo suficiente como para asegurarse de que nunca tuviera que depender de nadie. El dolor seguía ahí, crudo, constante, pero debajo de eso, algo nuevo había empezado a crecer. Una fuerza callada que no sentía desde hacía mucho tiempo. La oficina contable Esquivel y Asociados estaba en una pequeña plaza comercial entre una tintorería y un lugar donde hacían declaraciones de impuestos. Nunca había estado ahí. Hilario siempre se encargaba de esas reuniones. Decía que todo era puro papeleo aburrido y que a mí solo me iba a dar dolor de cabeza. Ahora me daba cuenta de que no solo me protegía del aburrimiento. Norma Esquivel parecía tener más o menos mi edad. El cabello ya plateado y recogido en un chongo sin adornos, los ojos amables detrás de unos lentes delgados. Llevaba más de 15 años manejando la contabilidad de Construcciones Landa, y cuando la llamé ayer, su tono fue cortés pero reservado. Señora González, dijo, señalando la silla frente a su escritorio lleno de papeles. Antes que nada, lamento su pérdida. Hilario era un buen hombre, muy directo. Voy a extrañar nuestras revisiones trimestrales. Gracias. Ojalá yo hubiera conocido ese lado de él tan bien como usted.
respondí, acomodándome con los estados de cuenta guardados en mi bolso. Estoy tratando de entender cómo estamos financieramente. El banco mencionó ingresos del negocio que no sabía que existían. Las cejas de Norma se alzaron un poco. ¿No lo sabía? Eso es raro. Hilario hablaba mucho de usted. Yo supuse... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con más cuidado. Por favor, de verdad necesito entender, le dije. Mi hijo me dijo que el negocio se había vendido hace años, que apenas alcanzó para cubrir las deudas. ¿Vendido? Norma frunció el ceño, genuinamente confundida. No, señora González. Construcciones Landa no se vendió, se reestructuró. Se giró hacia su computadora y empezó a revisar archivos. Hace 5 años, Hilario transfirió todos los activos de la empresa a un fideicomiso, el Fideicomiso de Construcciones Landa. Usted figura como la principal beneficiaria. Sentí que el piso se movía debajo de mí. ¿Soy la dueña de la constructora? Técnicamente el fideicomiso es el dueño, pero sí, tú eres la propietaria del fideicomiso. De hecho, ha estado yendo bien. Tu esposo fue selectivo con los contratos que aceptó después del cambio. Trabajos pequeños, clientes confiables, flujo de efectivo constante. Eso fue lo que mantuvo la estabilidad en lugar de depender de los altibajos de trabajos comerciales más grandes. Me entregó unas cuantas hojas impresas. Estos son los registros de ganancias y pérdidas de los últimos 5 años. La empresa ha estado generando dinero de forma constante. Miré las cifras y las manos empezaron a temblarme. Las ganancias anuales eran sólidas, más que suficientes para explicar los depósitos regulares que había visto en la cuenta del fideicomiso, pero Hilario se había retirado. Yo dije que ya no estaba trabajando. Se había alejado del trabajo diario. Sí, pero aún se mantenía al tanto. Tomaba las decisiones importantes. La parte operativa del negocio estaba en manos de Tom Olivares. ¿Lo conoces, verdad? Asentí. Tom había trabajado bajo las órdenes de Hilario por más de 20 años. Empezó como un chamaco aprendiendo el oficio y eventualmente se volvió capataz. Estuvo en el funeral, uno de los pocos que de verdad se veían destrozados. Básicamente, Tom ha estado llevando las riendas estos últimos 5 años. Norma siguió. Hilario lo organizó de modo que Tom recibiera un porcentaje de las ganancias como bono. Ese acuerdo lo mantuvo leal, comprometido. Y funcionó muy bien. ¿Por qué Hilario no me contó nada de esto? Apenas pude pronunciar las palabras. Norma dudó, visiblemente incómoda. Señora González, quizá no me corresponde decirlo, pero Hilario tenía miedo de la presión familiar. Sabía que su hijo tenía problemas de dinero y que su esposa tenía gustos caros. Pensaba que si la familia se enteraba de que el negocio seguía generando, habría expectativas, exigencias que podrían poner en riesgo tu futuro financiero. La verdad empezaba a encajar, con dolor y rapidez. Cada vez que Matías le pedía ayuda a su papá, cada vez que Ivonne insinuaba lo cómodos que parecíamos, Hilario estaba calculando cómo apoyar a nuestro hijo sin poner en juego mi seguridad. Estaba cuidándome, dije, con las palabras cargadas de entendimiento. Estaba protegiéndolos a ambos, solo que de maneras distintas, respondió Norma en voz baja. Los préstamos que le dio a Matías fueron considerables, pero salieron de la cuenta de la empresa, no de tus fondos personales. Y se aseguró de manejar todo conforme a la ley. Sacó otra carpeta. Estos son todos los contratos de préstamo entre la empresa y tu hijo. Hilario los trató como negocios legítimos, con planes de pago e intereses. Abrí la carpeta, con las manos inestables, y pasé hoja tras hoja de contratos firmados. Los nombres de Hilario y Matías en cada uno. Las sumas eran abrumadoras, decenas de miles en 5 años, supuestamente para ideas de negocios e inversiones de Matías. ¿Matías ha pagado algo?, pregunté, aunque ya lo sabía. El rostro de Norma se endureció. Está muy atrasado con los pagos. Hasta el mes pasado, con intereses, debe alrededor de $87,000. El número me golpeó como un puñetazo en el estómago. Matías le debía a la empresa, a mi empresa, casi $90,000, y aún así se comportaba como si Hilario no hubiera dejado más que deudas. ¿Y qué pasa con esas obligaciones ahora?, pregunté.
Van junto con los activos del negocio, dijo. Como la nueva fiduciaria, puedes exigir el pago o modificar los términos como prefieras. Me imaginé a Matías e Ivonne caminando por mi cocina, hablando de remodelaciones, tratando de decidir cuándo podían empezar a mostrar la casa. Actuaban como si ya lo tuvieran todo asegurado, como si se hubieran ganado el derecho a quedarse con todo lo que Hilario construyó. Entonces el tono de Norma cambió. Hay algo más que deberías saber, dijo, ahora con más cautela. Tu hijo me contactó el mes pasado. Dijo que con su padre muerto, él se haría cargo del negocio. Me pidió que preparara los documentos para transferir la propiedad. Le dije que no podía hacer nada sin una autorización firmada del beneficiario de usted. Se quedó desconcertado. Era como si ni siquiera hubiera considerado que usted pudiera estar involucrada. Como si yo estuviera demasiado rota para darme cuenta de lo que estaban haciendo. Ese tipo de traición duele más de lo que uno espera. Necesito preguntarle algo fuera del expediente, dije. Si yo quisiera mantener la estructura del negocio tal como está, con Tom manejando el día a día, ¿se puede hacer? Por supuesto. Él ha estado esperando que usted lo contacte. Está preocupado por el negocio y por su trabajo. Si está dispuesta a mantener las cosas estables, él va a responder. Es confiable. Reuní los papeles, la cabeza me iba a mil. El negocio era mío. La deuda que Matías acumuló era real, exigible, y ellos no tenían idea de que todo el futuro que habían planeado estaba construido sobre suposiciones y pura ilusión. Quiero reunirme con Tom lo antes posible, dije. Y necesito entender todas las opciones que tengo para manejar esos préstamos. Claro. ¿Quiere que lo llame esta tarde? Sí, por favor. Y Norma, por ahora, mantenga esto entre nosotros. Por supuesto, la confidencialidad lo es todo en este trabajo. De camino a casa, mi celular vibró con otro mensaje de Ivonne. Reina, la agente de bienes raíces programó un fotógrafo para mañana. Asegúrate de que la casa esté limpia y lista. La primera impresión cuenta con los compradores. Me quedé mirando ese mensaje, luego guardé el celular en mi bolsa sin contestar. Que hagan su sesión, que sueñen con decorar cuartos que creían heredados. No tenían idea de que el suelo bajo sus pies ya empezaba a quebrarse. Esa noche, me senté en el despacho de Hilario por primera vez desde que murió, rodeada de los archivos que él siempre había mantenido en orden. Ahora entendía por qué era tan estricto con el papeleo. Cada formato, cada recibo, era protección. Había construido un muro a mi alrededor, pedazo por pedazo, cada decisión una capa de defensa. Mañana empezaría a averiguar qué tan sólido era realmente. A la mañana siguiente, Tom Olivares se sentó frente a mí en la cocina, sus manos curtidas envueltas en una taza de café. A los 55, todavía tenía el cuerpo ancho y las manos ásperas de alguien que había pasado toda la vida trabajando con herramientas y acero. Pero había algo nuevo en su mirada, una expresión cautelosa que no le había visto antes. Señora González, voy a hablarle con franqueza, dijo con voz rasposa, pesada. Desde que falleció el señor Hilario, he estado inquieto. Matías vino al sitio la semana pasada, hablando de revisar los activos y apretar las cosas. No sonó muy alentador para gente como yo. Serví más café, el movimiento tan conocido que mantenía mis manos firmes. Tom, ¿qué fue exactamente lo que mi hijo le dijo? Dijo que la familia estaba en una situación financiera difícil, que se venían decisiones duras y que tendrían que reevaluar el negocio. Me pidió que preparara una lista completa de contratos, nuestro equipo y proyecciones de flujo de efectivo. La mandíbula de Tom se tensó. También pidió las llaves, del patio de maquinaria y de la oficina. ¿Y cómo respondiste? Le dije que tenía que hablar con quien realmente está a cargo ahora. El señor Hilario siempre me dijo que si pasaba algo debía esperar instrucciones claras del dueño legal. Me miró directo. Nunca dijo que sería Matías. Sentí un alivio tremendo. Hilario había planeado esto. Había confiado en que Tom mantendría la línea en lugar de entregarle todo al primero que llegara. Tom, necesito decirte algo, pero quiero tu palabra de que, por ahora, se queda entre nosotros. Su rostro se puso serio. La tiene, señora.
puse sobre la mesa los documentos que Norma me había traído ayer. Yo soy la dueña de Construcciones Landa, no Matías, no la herencia, yo. Hilario transfirió todo a un fideicomiso hace 5 años y yo soy la beneficiaria nombrada. Tom se quedó mirando las hojas, con los ojos bien abiertos. Válgame Dios. Perdón por la expresión, señora, pero el señor Hilario siempre pensaba 10 pasos adelante. Así era, dije. Y según los registros, la empresa ha ido bien bajo tu dirección. Un destello de orgullo se asomó en su cara. Hemos hecho buen nombre, señora González. Clientes confiables, trabajo bien hecho, precios justos. El señor Hilario siempre decía que conservar a los clientes leales valía más que andar buscando proyectos grandes de una sola vez. Quiero que sigas manejando todo tal como lo has hecho, dije. Pero necesito tener un panorama más claro. Matías no ha sido del todo honesto conmigo sobre las finanzas. ¿Alguna vez te ha dicho algo que te haya parecido raro? La cara de Tom se endureció. Ha habido algunas cosas a lo largo de los años. Venía cuando el señor Hilario no estaba, preguntando sobre pagos entrantes. ¿Qué tanto efectivo estaba entrando? 1 o 2 veces insinuó que tal vez el negocio podía prestarle algo de dinero para inversiones, dijo. ¿Y qué le dijiste? Que tenía que consultarlo con su papá. No soy ingenuo, señora González. Sabía perfectamente qué estaba buscando. El tono de Tom se volvió más cortante. El año pasado, se presentó en el banco el mismo día que depositamos un cheque grande del trabajo con los Esquivel. Dijo que fue pura coincidencia, pero bien que se puso a platicar con la cajera sobre ese depósito, sentí que el estómago se me revolvía. Matías había estado siguiendo las ganancias de la empresa, probablemente calculando sus peticiones de dinero para que coincidieran con los picos de flujo de efectivo. Tom, necesito preguntarte algo, y quiero la verdad. ¿Crees que Matías realmente entiende cuánto dinero ha pasado por este negocio? Tom se quedó en silencio un momento, pensando. Creo que sabe que es más de lo que su familia alguna vez le dijo, pero dudo que sepa el panorama completo. El señor Hilario mantenía el dinero del negocio y el personal por separado, al menos en papel lo hacía. ¿Qué estás diciendo? Su esposo era listo. Cuando Matías venía pidiendo ayuda, el señor Hilario le decía que el negocio andaba apretado, que las cosas estaban difíciles. Pero aún así le conseguía el dinero, casi siempre de la cuenta del negocio, no de la personal. Tom sacó su libreta vieja, con las orillas gastadas de tanto uso. Yo anoto todo, señora González. Eso fue algo que el señor Hilario me inculcó. Según mis apuntes, Matías ha recibido como $93,000 en los últimos 5 años. Esa cantidad era incluso mayor de lo que Norma me había enseñado. ¿Pagos? ¿No préstamos? Ese es el detalle. El señor Hilario era muy astuto. En papel, todo eran préstamos, con calendarios de pagos completos y todo. Pero nunca hizo que Matías cumpliera con nada. Matías se saltaba un pago, y el señor Hilario simplemente lo dejaba pasar. Entonces Matías anda por la vida creyendo que no debe nada. Actúa como si no tuviera ninguna deuda, dijo Tom. Si de verdad se lo cree o solo lo finge, eso sí no lo sé. Casi como si fuera a propósito, escuché la puerta de un coche cerrarse allá afuera. A través de la ventana de la cocina, vi la Honda Pilot de Matías estacionada detrás de la camioneta de Tom. Es mi hijo, dije en voz baja. No quiero que se entere de que hemos estado hablando de negocios. Tom asintió y rápidamente apiló los papeles que le había mostrado. Señora González, haga lo que haga, yo la respaldo. El señor Hilario era un buen hombre y confió en usted lo suficiente como para poner todo a su nombre. Con eso me basta. Matías entró sin tocar, algo que antes sacaba de quicio a Hilario, pero yo ya había dejado de pelear por eso hace mucho. Buenos días, mamá, dijo, apenas mirando a Tom. No sabía que tenías visita. Tom solo pasó a ver cómo estoy, dije con naturalidad. Ya sabes lo atento que es. Claro, dijo Matías, ya inspeccionando la cocina como si estuviera evaluándola para ponerla en venta. De hecho, Tom, buen momento. Tenemos que hablar del negocio. El rostro de Tom se quedó en blanco. Ahora que papá ya no está,
las cosas van a cambiar. La familia tiene que tomar decisiones inteligentes sobre qué conservar y de qué desprenderse. Lo observé, fascinada. Matías estaba tan seguro de sí mismo, tan convencido de su lugar. Ni siquiera se daba cuenta de que estaba intentando adueñarse de algo que nunca le perteneció. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Tom. Tenemos que ver si tiene sentido seguir con el negocio o si es mejor vender los activos y saldar las deudas, respondió Matías, como si hablara de qué pedir para comer. Ya veo. ¿Y quién va a tomar esas decisiones?, dijo Tom. Matías parpadeó, claramente desconcertado. La familia, obviamente. Yo me encargaré de los asuntos del negocio de papá a partir de ahora. ¿Ah, sí? Tom mantuvo la voz neutral, pero noté cómo remarcó la palabra tú. «Mamá, ¿puedes hacer un poco de café fresco?», dijo Matías, quitándome de en medio como siempre hacía cuando empezaban las conversaciones de adultos. «Tom y yo tenemos que revisar unos temas técnicos», añadió, esperando que me saliera. Pero no me moví. Por primera vez en años me mantuve firme. «Me quedo. Gracias. Esta es mi cocina y Tom es mi invitado». Matías se mostró sorprendido, pero solo se encogió de hombros. «Está bien. Tom, necesito una lista completa de todo el equipo, vehículos y contratos vigentes. También necesitaré acceso a las cuentas para poder revisar los libros como corresponde». «Puedo ayudarte con eso», dijo Tom con cautela. «¿Con quién debo hablar para obtener la autorización?». «Conmigo, obviamente». La seguridad de Matías titubeó un poco. «¿Y estás legalmente autorizado para acceder a las cuentas de Construcciones Landa porque soy el hijo y heredero de Hilario González». «Ya veo. ¿Y tienes documentos que muestren que estás autorizado para actuar en nombre de la empresa?». La cocina quedó en silencio. Lo único que se oía era el viejo reloj encima del fregadero. Matías empezó a ponerse rojo, atrapado entre el enojo y la inseguridad. «Mira, Tom, tal vez no estás entendiendo del todo lo que está pasando aquí», dijo, adoptando ese tono condescendiente que usaba siempre que se sentía acorralado. «Esto no es un golpe corporativo. Estoy tratando de arreglar los asuntos de papá y asegurarme de que todos estén bien cuidados. Pero no puedo hacer eso si vas a estar poniendo trabas». «No estoy tratando de ser difícil», dijo Tom con calma. «Solo quiero saber de quién se supone que debo recibir instrucciones. Tu papá siempre fue muy claro con eso de seguir los canales adecuados». Matías se volteó hacia mí, esperando respaldo. «Mamá, dile a Tom que ahora yo estoy a cargo del negocio de papá». Miré a mi hijo, al hombre que se preparaba para vender mi casa a mis espaldas, el mismo que había acumulado casi $90,000 en deudas mientras decía que su padre no había dejado nada, y tomé mi decisión. «En realidad, Matías, creo que Tom tiene razón en pedir la documentación», dije en voz baja. «Tu padre nunca hacía nada sin asegurarse de que todo estuviera en regla». Matías me miró como si de pronto me hubiera vuelto loca. «¿De qué estás hablando?». «Estoy hablando de hacer las cosas bien, legalmente. Puedes entender por qué eso importa». Por primera vez desde que empezó la conversación, Matías se mostró inseguro, y al ver esa duda en su rostro, sentí algo que no sentía desde hacía años. Control. El teléfono sonó a las 7 de la mañana, 3 días después de esa escena en la cocina. Yo ya lo estaba esperando. Cuando enfrentas a alguien que está acostumbrado a salirse con la suya, más vale que esperes una reacción. «Mamá, tenemos que hablar». «Ya». La voz de Matías sonaba tensa, apenas conteniéndose. «Ivonne y yo vamos para allá. ¿No es un poco temprano? Esto no puede esperar. Llegamos en 20 minutos». Colgó antes de que pudiera responder. No me apuré. Elegí un vestido azul marino. Hilario siempre decía que me hacía ver digna. Si iba a haber un enfrentamiento, más valía estar lista. Llegaron exactamente 20 minutos después, los tacones de Ivonne golpeando el porche como si viniera a marcar territorio. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar, manteniendo la ventaja de ser la que vivía ahí. «Buenos días», dije, con un tono lo bastante amable para sonar educada. Ivonne pasó rozándome rumbo a la sala, con su bolso de diseñador apretado contra el cuerpo como si pudiera hacer daño.
Matías venía detrás, con la mandíbula tensa, como si caminara hacia un duelo. Se quedaron de pie, colocándose justo entre mí y la salida, una típica jugada de presión. «Mamá, no sé qué clase de juego crees que es esto», empezó Matías, con el tono filoso, «pero Tom Olivares me llamó ayer y dijo que no podía darme ninguna información del negocio sin la autorización adecuada». «¿Qué le dijiste?» Me senté en la silla favorita de Hilario, la que te dejaba ver todo desde el mejor ángulo. Le dije que se apegara a las reglas. Tu papá habría esperado eso. ¿Las reglas? La voz de Ivonne se quebró, subiendo de tono. Matías es el heredero legítimo de Hilario. ¿Qué otro permiso se necesita? Permiso legal, dije, manteniendo la voz firme. Del tipo que viene con la propiedad real. Los ojos de Matías se clavaron en los míos. ¿Qué estás diciendo? El testamento de papá dice que todo va para la familia. Yo soy la albacea. Eso significa que manejo todos los bienes hasta que termine el proceso de sucesión. Y en realidad, Matías, eso no es del todo correcto. Alcancé la carpeta que había dejado sobre la mesa, la que contenía todos los papeles que me había dado Norma Esquivel. Cuando la abrí, ambos se pusieron tensos. El testamento de tu padre sí deja sus cosas personales y la casa a la familia, continué. Pero Construcciones Landa no está incluida en su patrimonio. No lo ha estado desde hace años. ¿De qué estás hablando?, soltó Matías. Dejé los documentos del fideicomiso sobre la mesa de centro. Construcciones Landa pertenece al fideicomiso Construcciones Landa desde 2019. Soy la única beneficiaria nombrada. El silencio fue ensordecedor. Ivonne agarró los papeles primero, sus uñas impecables temblando mientras intentaba entender los términos legales. Matías se inclinó para leer con ella. El color se le fue del rostro. «Esto no puede ser», murmuró Ivonne. «No sabes ni lo más básico sobre cómo manejar un negocio. Ni siquiera podías llevar una chequera». «Tienes razón, no sabía. Tu papá se encargaba de todo eso, pero al parecer él vio cosas en esta familia que yo estaba demasiado ciega para notar». Matías se dejó caer en el sillón como si alguien le hubiera quitado el piso. Pero el negocio iba mal. Papá siempre decía que los márgenes eran mínimos, que apenas alcanzábamos cada mes. En realidad, el negocio ha estado yendo bastante bien. Aquí están los registros financieros de los últimos 5 años. Le pasé otro montón de papeles. Ver a Matías procesarlo todo era como ver a alguien darse cuenta de repente que había estado jugando el juego equivocado todo el tiempo, creyendo que era damas cuando en realidad era ajedrez. Estas ganancias... La voz de Matías era apenas un susurro. ¿A dónde se fue el dinero? Parte fue para ti, Matías. Una buena parte, de hecho. Le deslicé los documentos de los préstamos. $87,000 en 5 años, para ser exactos. Ivonne los arrebató, hojeando las páginas rápido. Sus ojos iban de una línea a otra. Aquí dice préstamos. Matías, me dijiste que eran regalos. Dijiste que tu papá nos estaba ayudando a conseguir, pero su voz se quebró. Papá nunca nos pidió que devolviéramos nada. Nunca mencionó plazos de pago. En realidad, sí lo hizo, dije, manteniendo la voz baja. Norma Esquivel llevó registro de cada llamada, cada pago perdido, cada vez que tu papá decidió extender los términos en lugar de presionarlos por lo que debían. Podía ver cómo la verdad se les iba asentando, lenta y pesada. Matías había construido toda su estructura financiera sobre la idea de que su papá siempre estaría ahí para sacarlo del apuro. Probablemente hizo promesas, gastó dinero que no tenía, basado en lo que creía que podía esperar. Pero eso no cambia nada, dijo Ivonne de repente, su voz aguda por el pánico. La casa todavía es de Matías. Eso vale mucho más que un negocio de construcción cualquiera. ¿Sí?, dije firme. La cara de Ivonne se endureció, atrapada entre la rabia y el miedo. No juegues, reina. Esta casa vale por lo menos $400,000. Tienes razón, es un lugar hermoso, pero está la hipoteca. La cabeza de Matías se levantó de golpe. ¿Qué hipoteca?
Papá dijo que ya estaba pagada. Lo estaba, pero hace como 1 año y medio sacó un préstamo con garantía sobre la casa, uno grande. Saqué la última carpeta, la encontré ayer en el estudio de Knoll, archivada con cuidado bajo fondos de emergencia. Un préstamo con garantía hipotecaria de $350,000. Continué. El dinero fue directo a la cuenta del Fideicomiso Construcciones Landa, lo que significa que pasó a formar parte de mi herencia. La cara de Yvonne se quedó sin color. Eso no es posible. Lo habríamos sabido. Habríamos tenido que firmar algo. Tu papá era el único dueño legal cuando firmó el préstamo, dije. Yo tenía derechos de supervivencia como su esposa, pero no figuraba como copropietaria. Él no necesitaba la firma de nadie más. Matías seguía mirando los papeles como si estuvieran escritos en otro idioma. ¿Pero por qué haría eso? ¿Por qué hipotecar la casa solo para financiar la cuenta del negocio? Y por primera vez desde que empezamos a hablar, dejé que se me notaran los sentimientos. Porque estaba cuidando de mí, Matías. Quería asegurarse de que, pasara lo que pasara, yo estuviera bien económicamente. ¿Cuidando de ti de qué? La voz de Matías sonaba áspera. De esto, dije, señalando el desorden frente a mí, de ser echada de mi propia casa por gente de mi propia familia que me ve como una carga, no como una persona. De quedarme sin nada mientras todos los demás se pelean por lo que creen que les corresponde. La calma de Yvonne finalmente se rompió. Lo manipulaste. Convenciste a un hombre moribundo de cambiar todo. Tu papá no estaba moribundo cuando hizo esos fideicomisos, Yvonne. Estaba pensando en el futuro, y el hecho de que sintiera la necesidad de pensar en el futuro ya dice mucho sobre lo que pensaba de esta familia. Las manos de Matías temblaban mientras dejaba caer los papeles. Mamá, por favor, podemos encontrar una solución. Tú no quieres dirigir una constructora. Y la casa, esta casa, es donde crecimos. Es parte de la familia. Va a seguir siendo parte de la familia, Matías. Va a seguir conmigo. Pero la hipoteca, dijo Yvonne con la voz tensa. ¿Cómo vas a pagar la hipoteca? Como tu padre lo dejó planeado, con los ingresos de Construcciones Landa. Tom Olivares me dijo que la empresa está estable y Norma Esquivel dice que el flujo de efectivo cubre sin problema los pagos del préstamo y me deja más que suficiente para vivir. Me puse de pie, me alicé el vestido. Ahora, ¿no habías dicho algo de mudarte? Sigo pensando que es una gran idea. No para mí, obviamente, pero estoy segura de que vas a encontrar un buen lugar para empezar de nuevo. Matías me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Mamá, no hablas en serio, después de todo lo que hizo papá por ti, después de lo que significa nuestra familia. Tu padre sí lo hizo todo por mí, interrumpí. Me quiso lo suficiente como para asegurarse de que no tendría que depender de nadie, ni siquiera de mis propios hijos. Y ahora veo cuánto necesitaba eso. Yvonne ya estaba en la puerta, con la cara torcida de furia e incredulidad. Esto no se ha terminado, no hemos acabado. Vamos a pelear esto, vamos a impugnar todo. Estás en tu derecho, dije sin alzar la voz, pero deberías saber que tu padre hizo todo conforme a la ley. Cada parte está legalmente sólida y completamente documentada. Norma Esquivel es meticulosa si algo, y ya le dio a mi abogado todo lo que necesita. Matías dudó en la puerta, con el rostro atrapado entre la sorpresa y el dolor. No lo entiendo, mamá. ¿Por qué nos haces esto? No les estoy haciendo nada, Matías. Solo no les estoy dejando hacérmelo a mí. Cuando se fueron, me senté sola en el silencio de mi casa, y sentí algo que no sentía desde hace décadas. Por primera vez desde que era niña, era completamente libre, económicamente. No le debía nada a nadie, y nadie podía quitarme lo que tenía. Hilario me había dado más que dinero. Me había dado libertad. 6 meses después, estaba de pie en la terraza de mi nueva cabaña frente al mar, viendo cómo el sol pintaba de oro el Pacífico. El sonido de las olas chocando contra las rocas se había convertido en mi música diaria, reemplazando los crujidos y suspiros del viejo lugar. La cabaña en Puerto Andrada era más pequeña que la casa familiar, pero cada rincón era mío.
Cada silla, cada cuadro, cada cuarto tenía mi gusto, no el resultado de un compromiso ni de un matrimonio. Y resultó, para mi sorpresa, que tenía muy buen gusto cuando nadie más opinaba. Construcciones Landa seguía funcionando bien con Tom Olivares al mando. Me llamaba cada viernes por la tarde para darme informes sobre los trabajos actuales y los contratos que venían, y las ganancias trimestrales iban directo a mi cuenta. Cumplí mi palabra de manejar el negocio tal como Hilario lo dejó, y al parecer todos valoraban una mano firme. La cabaña apareció de la nada. Mientras revisaba bienes raíces en la costa de Maine, descubrí que Hilario la había comprado 3 años atrás a través del fideicomiso de construcción. Norma Esquivel encontró la escritura mientras organizaba los activos de la empresa, junto con una nota escrita por Hilario que decía que era para el retiro de Reina, cuando estuviera lista para el aire marino y una vida sin relojes. Incluso después de muerto, mi esposo seguía cuidándome. Pero esta mañana era diferente. Mi abogado iba a pasar para cerrar el último asunto pendiente de la vida que solía tener. Matías e Ivonne intentaron pelear el fideicomiso, contratando a un abogado carísimo especializado en derecho de adultos mayores y abuso financiero. No les fue bien. La investigación confirmó que todo lo que Hilario había establecido era completamente legal y bien manejado, y también reveló que Matías le debía a la empresa más dinero del que pensábamos. Con intereses y sanciones, la deuda subió a poco más de $96,000. El timbre sonó justo a las 10. Sergio Camargo, sin parentesco con Leticia del banco, era un hombre puntual que creía que llegar a tiempo decía mucho de una persona. Había sido mi abogado desde que todo empezó, y su actitud firme y sin rodeos me ayudó a soportar lo peor. «Buenos días, Reina», dijo mientras se sentaba en su silla de siempre, junto a la ventana. «Traigo el acuerdo final de liquidación para que lo revises». Serví café de la prensa francesa que había aprendido a usar, uno de los pequeños gestos de libertad en este nuevo capítulo, y me senté frente a él. ¿Cómo tomaron los términos finales? Sergio parecía estar aguantando una sonrisa. El abogado de Matías se pasó un buen rato diciendo que la familia debía estar por encima del negocio, pero al final del día, la ley es bastante clara cuando se trata de dinero adeudado. Me entregó los documentos. Después de 6 meses de idas y vueltas, Matías e Ivonne firmaron un acuerdo donde admitían toda la deuda y establecían un plan de pagos que tomaría 8 años en saldarse, siempre y cuando no se atrasaran ni una vez. Hicieron un último intento de colar una cláusula de perdón. Sergio continuó. Matías en realidad se quebró en la última reunión, diciendo que estaba destruyendo su relación conmigo, su única madre, por dinero. ¿Y qué les dijiste?, pregunté. Les dije que represento tus intereses financieros, no tu dinámica familiar, dijo Sergio, aunque quizá agregué que la mayoría de las madres no tienen que demandar a sus hijos para que les paguen lo que les deben. Había una parte del acuerdo que realmente me daba tranquilidad. Si Matías e Ivonne llegaban a atrasarse con un pago, el negocio tenía derecho a embargar el sueldo de Matías y a imponer gravámenes sobre cualquier cosa que compraran. Era un plan de respaldo sólido para asegurarme de que me pagaran, sin importar lo que hicieran con su dinero más adelante. «Hay algo más», dijo Sergio, sacando otro sobre. «Esto llegó para ti ayer». La letra del frente era de Matías. Dentro había una nota corta en una hoja simple. «Mamá, sé que probablemente no me vas a perdonar por cómo me defendí, pero quería que supieras que por fin entiendo por qué papá hizo lo que hizo. Tuve que perder casi todo para darme cuenta de cuánto daba por sentado. Ivonne y yo estamos yendo a terapia de pareja y conseguí un segundo trabajo para cumplir con el plan de pagos. Espero que algún día quieras hablar conmigo de nuevo. Perdón por todo. Matías». Doblé la nota con cuidado y la puse a un lado. La disculpa se sentía sincera, no lo dudé, pero había llegado con 6 meses de retraso, y más por las consecuencias que por un verdadero cambio de corazón. ¿Quieres que le responda?, preguntó Sergio. Number, si Matías quiere arreglar las cosas conmigo, puede hacerlo igual que como está pagando esa deuda. Despacio, con constancia y con esfuerzo. Después de que Sergio se fue, me llevé el café al deck y leí la carta otra vez.
La tristeza seguía ahí, no solo por Hilario, sino por el hijo que creí haber criado y por la familia en la que alguna vez creí. Pero debajo de toda esa pena había algo más agudo, una sensación callada y firme de orgullo por no haberme rendido cuando de verdad importaba. Mi teléfono sonó, rompiendo el momento. No reconocí el número, pero algo en él me hizo sentir que debía saber quién era. ¿Bueno? ¿La señora González? Habla Marisol Esquivel, la hija de Norma. Claro que sí, Marisol. ¿En qué puedo ayudarte? Espero que esté bien que la haya llamado. Mamá me contó un poco de lo que ha pasado, de cómo tuvo que empezar de nuevo después de que las cosas se complicaron con su familia. Estoy organizando un grupo de apoyo para mujeres que han vivido abuso financiero por parte de sus familiares. Quería saber si estaría dispuesta a compartir su historia. No respondí de inmediato. No sé ni qué diría. Se sorprendería de cuántas mujeres están pasando por lo mismo. Hijos adultos que creen que se les debe todo, esposos que esconden dinero, gente que confunde su generosidad con debilidad. Su historia podría ayudarle a alguien a entender sus derechos y a encontrar la fuerza para defenderse. Me quedé ahí sentada un minuto, viendo a un pelícano zambullirse en la bahía tras un pez. Hace 6 meses era viuda, enfrentando un desalojo por culpa de mi propio hijo. Ahora estaba estable, libre, viviendo bajo mis propios términos. ¿Cuándo quieres que hable? ¿En serio? ¿Lo haría? Creo que sí, pero no para hablar de venganzas ni demandas. Quiero hablar sobre lo que significa amar a tu familia sin convertirte en su alfombra, sobre lo importante que es entender tu dinero, sobre el regalo que Hilario me dejó cuando protegió mi futuro, incluso de nuestro propio hijo. Programamos el evento para el mes siguiente y al colgar el teléfono me cayó el 20. Ayudar a otras mujeres que vivieron algo parecido le daba sentido a todo. Era una forma de llevar conmigo tanto el escudo que me dejó Hilario como la independencia que tanto me costó ganar. Esa noche, como todas desde que me mudé a la cabaña, me serví una copa de vino y salí al deck. Vi cómo el sol desaparecía en el horizonte, absorbiendo en silencio el hecho de que esa vista, esa calma, esa libertad eran mías. Nadie podía quitármelas. Nadie podía botarme fuera de mi propia vida. Nadie podía decidir que no importaba. La cabaña se mantenía quieta, excepto por el pulso constante del océano y los llamados lejanos de los pájaros acomodándose para la noche. Mañana quitaría unas cuantas hierbas del jardín o tal vez iría al pueblo a almorzar en ese pequeño bistró donde el dueño siempre me reservaba mi mesa favorita junto a la ventana. Esos pequeños placeres ahora eran míos y nadie más tenía derecho a opinar. La deuda de Matías se resolvería con el tiempo, ya fuera porque él se enderezara o porque el negocio se la descontara de su sueldo. El acuerdo aseguraba que habría justicia de cualquier modo, pero esa no era la verdadera victoria. La verdadera victoria era saber que por fin me había hecho respetar como siempre debía haberlo hecho. Mientras el cielo soltaba el último hilo de luz, levanté mi copa en un brindis silencioso para Hilario, donde sea que estuviera. Me amó lo suficiente como para asegurarse de que nunca más estaría indefensa, nunca más obligada a depender de quienes me veían como algo desechable. Me amó lo suficiente como para asegurarse de que, cuando llegara el momento, yo estuviera lista. El mar seguía murmurando a la orilla, y yo estaba sentada allí, en mi casa, en mi terraza, en mi vida, con claridad por fin sobre lo que realmente era la libertad. Era no volver a pedir un lugar en una mesa donde siempre debía haber sido bienvenida. Era paz. Dicen que el mar sana, pero nunca te dicen lo lento que se mueve. Que hay mañanas en que despiertas pensando que el dolor por fin quedó atrás, solo para que regrese con la marea. Pero sanar no es olvidar, es recordar sin quedarte sin aire. Ha pasado 1 año desde que firmé el acuerdo final, 12 meses desde que Matías se quedó parado en mi sala, con la boca entreabierta, mirando la verdad como si hubiera entrado caminando con mis zapatos. Le di todo lo que necesitaba para entender lo que su padre dejó. No solo el dinero, no solo la casa, sino los valores que se le olvidó vivir. Y luego me fui.
La cabaña en Puerto Andrada ahora es mía de una manera en que nunca lo fue nada. Hilario la compró para mi jubilación, metida en ese fideicomiso como un regalo secreto, esperando el momento justo. Siempre decía que yo me encontraría a mí misma cuando el mundo se callara, cuando no tuviera que atender las necesidades de todos antes que las mías. Antes me parecía tierno. Ahora sé que era una advertencia. Las mañanas aquí empiezan despacio. Preparo mi café en silencio, con las ventanas entreabiertas al aire salado, y dejo que la quietud me llene en lugar de temerla. El mar ya no es solo ruido de fondo, es un recordatorio de que las cosas cambian, y que ese cambio puede ser constante, interminable y fuerte. Tom Olivares sigue al frente de Construcciones Landa. Llama todos los viernes, igual que lo hacía Hilario. Me da los números directos, sin rodeos. Contratamos a un joven contador de Boston que se encarga del lado tecnológico y nos ayuda a prepararnos para una transición de jubilación en 10, 15 años. La empresa está creciendo, pero con cuidado. Mi nombre no está solo en los cheques, está en los contratos, en la nómina, en los formularios de impuestos. No soy solo una beneficiaria, soy la jefa. A veces visito las obras, camino por lotes de grava con zapatos limpios, escucho a hombres con cascos gritar medidas y hablar de plazos. Asienten al verme, algunos con respeto, otros con curiosidad, ninguno con lástima. Esa parte importa. No me convertí en oradora pública a propósito. Pero cuando Marisol Esquivel me pidió que hablara sobre el abuso financiero a los adultos mayores, dije que sí. Conté mi historia sin vergüenza, cómo confié en mi hijo, cómo me fueron dejando de lado, cómo me defendí no con gritos ni amenazas, sino con papeles, abogados y una determinación silenciosa. Y la sala, llena de mujeres que se parecían a mí, se enderezó. Algunas se limpiaron los ojos. Una mujer me pidió ayuda para revisar el plan patrimonial de su difunto esposo. La ayudé. Ya no busco venganza. Busco conciencia, poder. No del que viene con la aprobación ajena, sino del que nace dentro de ti cuando por fin sabes lo que vales. Matías escribe cada mes. Aún no he respondido. Sus cartas ya no suenan tan a la defensiva. Ya no se tratan de excusas. Manda fotos de los niños, mis nietos. Están más altos. Uno toca la trompeta, el otro dibuja robots. Dice que preguntan por mí. Le creo. Los niños no guardan rencores como los adultos. Guardo las cartas en un cajón, junto a los lentes de Hilario. No por nostalgia, sino porque cuando por fin decida contestar, quiero estar segura de que lo hago de verdad. Nada de reencuentros a medias, nada de disculpas por haber salido adelante. Si quiere conocerme ahora, tendrá que hacerlo desde donde estoy parada, no desde donde antes me arrodillaba. La semana pasada cambié yo sola la baranda del porche. Encontré la madera en un depósito de materiales usados. La traje a casa, la lijé y la barnicé. Me tomó 3 días. Me dolían los brazos, pero cuando me alejé y la vi, tibia por el sol, limpia, nivelada, sonreí. A veces los vecinos se pasan con galletas o tijeras de jardín. Los domingos hago un brunch, nada complicado, solo huevos, pan tostado, quizá algo de fruta. Vienen mujeres del pueblo, de municipios cercanos, de horas de distancia. Nos sentamos en mi pequeña mesa de cocina y hablamos de todo: dinero, duelo, culpa, valentía. Compartimos historias como si fueran segundas porciones. Nadie tiene miedo de decir: mi hija se llevó mi pensión, o nunca pensé que a los 70 estaría empezando de nuevo, y nadie se compadece de las demás. Eso es lo mejor. Ivone no se ha comunicado. Intentó meter una demanda por difamación después del acuerdo, diciendo que arruiné su reputación en el pueblo. No llegó lejos. Mi abogada dijo: la verdad es la mejor defensa. Y ahí se acabó todo. Escuché que empezó a trabajar medio tiempo en una boutique, lo cual respeto más que cualquier cosa que me haya dicho en la vida. Esta tarde daré una charla en un colegio comunitario local. Independencia financiera para mujeres mayores de 60. Me pidieron que le pusiera título a la plática. La llamé: Todavía es tuyo. Porque lo es. Tu tiempo, tu nombre, tu legado, nada de eso le pertenece a quienes dejaron de llamarte cuando dejaste de dar. Después de la charla, volveré a casa, me serviré una copa de pinot
y me sentaré en mi nuevo porche a ver cómo el cielo se enciende de naranja sobre el agua. Recordaré los años que pasé esperando que alguien me diera espacio, y alzaré mi copa por la mujer que dejó de esperar y lo tomó. No contamos esto para juzgar, sino para invitar a la reflexión. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Y en serio, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Te quedarías callada para mantener la paz o alzarías la voz para recuperar tu vida? Me encantaría conocer tu opinión, porque cada historia es una vela que alumbra el camino de alguien más. Que Dios te bendiga, y creo que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras esperas esos días, he dejado 2 historias más en la pantalla, las más queridas. Sé que te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta el final.